Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, amén, y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Y vamos entonces a hablar un poquito acerca de ganadores o perdedores. Y algunas cositas de cómo se distinguen y se caracterizan. Este texto es muy bonito porque nos muestra que el Dios al cual nosotros servimos, Él es el dueño del poder. Él es el dueño de la autoridad. Él es el dueño de la magnificencia. Él es el dueño del honor. Amén. Y también, en ese mismo orden de ideas, Él es el que nos ha llamado a que por su amor seamos más que vencedores. ¿Sí o no? Amén. Pero aquí hay una preguntita importante para que hablemos de ganadores o de perdedores. ¿Cómo los caracterizas o los diferencias? ¿Cierto? Alguno podría decir, no, pues el que es ganador es diligente, es proactivo, es esforzado, es diligente, es estudioso, es dinámico, es entusiasta, ¿cierto? Son características de alguien que se preocupa por llegar a la meta. Amén. Y si uno hablara un poquito de características o diferencias para hablar del que es perdedor, se diría que es perezoso, que es flojo, que es poco perseverante, que no le gusta estudiar, que no le gusta colocarse retos, que se queda amañado en la zona de confort. Así como para tener una idea de introducción a lo que vamos a ver ahora. Amén. Digamos, hay poder en Jesús. Entonces, vamos a empezar a mirar las características. Y yo sé que hay algún libro que ustedes también lo han leído y tengo unos apartes de ese libro, pero vamos también apoyados en la palabra de Dios. Cuando alguien es ganador, comete un error y dice, me equivoqué, pero aprendí la lección. ¿Sí o no? Y entonces, David es un ejemplo de ello. ¿Qué hizo David con Urías? Si alguien recuerda, ¿cierto? Lo mandó matar. ¿Y por qué lo mandó matar? Porque él quería que quedara en secreto que él se había metido con la esposa de ese hombre. Y entonces que cayera en mano de la espada de los enemigos. Y como nadie sabía, entonces él iba a aparecer haciendo una obra dadivosa y de caridad, atendiendo a la viuda. Pero resulta que hay uno que todo lo sabe y que todo lo conoce. Y entonces Dios, que conoce todas las cosas, le envió al profeta. Y el profeta, con amor y sabiduría, le dice, había un hombre que tenía muchas riquezas, muchas ovejas, muchas bueyes y muchos ganados. Pero tenía un vecino que tenía una sola corderita. Y ese rico fue y le quitó la corderita a aquel hombre pobre y se la sacrificó a los que venían a su visita, a los convidados. ¿De qué es digno tal hombre? ¿Quién se acuerda qué le dijo el rey? De muerte. ¿Y qué le dice el profeta de parte de Dios a David? Ese hombre eres tú. Entonces David, reconociendo la gravedad de su falta y de su pecado, ¿qué hizo? Dice que se puso a llorar y se postró en tierra y se humilló. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El que quiere vencer en el propósito de Dios, entiende el valor de la humillación delante de Él. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Él lo exalta. Mas el que se exalza en sí mismo, Dios lo humilla. Digamos, hay poder en Jesús. Entonces, David es un hombre conocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era un ganador. Cometió el error, sí, cosas graves, terribles. Pero tuvo la capacidad de doblar sus rodillas, de quebrantar su alma, de compungir su espíritu y decirle al Señor que tuviera misericordia y que le perdonara. Amén. Así que el que es verdaderamente un ganador sabe que se equivocó, pero reconoce su pecado, aprende la lección y procura no volver a caer en el mismo error. Amén. Pero ¿qué hace el perdedor? El perdedor dice, no fue mi culpa. Nunca asumen la responsabilidad. Siempre están buscando culpables en otra parte. Pero el que es ganador dice, sí, yo sé que me equivoqué. Aprendí la lección, pero me voy a aferrar a Dios para que mi proceso sea poderoso y diferente. Digamos gloria a Jesús.
Tenemos el caso de Saúl, un hombre que no quería reconocer su error. Tanto así que cuando el profeta iba a hacer algo de parte de Jehová, Saúl lo toma del manto porque no quería que hiciera según la voluntad de Jehová, sino que quería hacer su voluntad en favor del pueblo, aunque Dios no estuviera de acuerdo. Y entonces mientras Saúl tomó el manto del profeta, el pedazo del manto se rasgó. Y le dice el profeta, así como se ha rasgado el borde del manto, hoy se ha desprendido tu nombre del reino de Israel. Y Dios juzgó a Saúl. ¿Por qué? Porque él no quería reconocer su pecado. Es más, él quería que el profeta lo presentara aún así en pecado delante del pueblo y lo bendijera, cuando ya el Señor había juzgado. Es mejor que nosotros reconozcamos nuestros errores a tiempo y seamos más que vencedores. Amén. Otro punto importante, un ganador sabe que el infortunio es el mejor de los maestros. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tenemos el caso de Job. Cuando se quedó sin nada, fue cuando él pudo ver a una mejor escala la gloria, el poder y la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros en medio de la crisis y de la dificultad es cuando podemos experimentar la verdadera gloria de Dios. ¿Cómo decimos que el Señor sigue sanando gente? Porque cuando tenemos infortunio porque alguno está enfermo, clamamos con fe y el Señor ha obrado respuestas poderosas. Yo estuve ayer mientras hacía una visita aquí en la zona, hablando con el pastor que por la gracia del Señor está en el distrito 10 y que hemos conservado una muy bonita relación, y me comentaba de que estaba delicado de salud y nos pusimos a clamar, a orar, y muchos hermanos en unidad. Y cuando volví a hablar con él de nuevo, ya lo escuchaba mejor y contento y poderoso, firme, sin problema. Porque el Dios al cual nosotros servimos nos muestra que en medio de las dificultades, que en medio del infortunio, es cuando vemos realmente quién es nuestro maestro y cómo puede responder por nosotros. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesús, porque Él en medio del caos sigue manifestando su gloria y su poder. No, para Él no hay nada imposible. Lo que necesitamos es entregarle todo lo que somos a Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que Job vio la gloria de Dios en medio del caos. Nosotros podemos ver la gloria de Dios en medio de la crisis también. El perdedor siempre se ubica en el rol de víctima. Y Dios no nos llamó a ser víctimas. Nos llamó a ser cabeza y no cola. Yo lo creo. Yo sé a qué fue que Dios nos llamó. Así que el perdedor siempre se ubica en el rol de víctima y en las adversidades. Eso estaba haciendo Israel mientras criticaba a Moisés por el desierto. Y empezaron a prevaricar y a decir, pero es que si estuviéramos en Egipto, allá por lo menos teníamos comida, pero aquí en este desierto nos vamos a morir de hambre y tampoco hay agua. Porque ellos no entendían que mientras había infortunio, Dios se iba a glorificar. Y aún así, en medio de la dureza del corazón de ellos, Dios por su amor y su misericordia y el pacto que había hecho con Moisés, le dio respuesta a ese pueblo. Aun cuando en medio de la adversidad, en vez de buscar a Dios, lo único que estaba haciendo era pelear, criticar y dar un mal juicio de las cosas. Porque muchas veces la gente solamente quiere estar en el caso de víctima. Es que nadie me quiere, es que todos están contra mí, es que todo lo que dicen no me ayuda, sino que antes me hunden más. Pero realmente, cuando nosotros nos ubicamos en el propósito de Dios, aprendemos a escuchar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Israel no sabía escuchar. No lo había logrado dimensionar lo grande que era el Dios que ellos tenían. Por eso el Señor dice que sus caminos notificó a Moisés. Moisés entendió el propósito de por qué caminar. Y a los hijos de Israel sus obras. Para que ellos pudieran entenderlo, necesitaron ver la majestad y el brazo del Señor extendido con milagros y prodigios. Pasando el mar rojo, descendiéndoles maná del cielo y haciéndoles fluir agua de la peña. Gloria al nombre de Jesús. Pero qué bueno que nosotros, como victoriosos en el Señor, entendemos que en medio del infortunio y el caos podemos ver la respuesta. Un ganador sabe que los resultados dependen de su misma visión de hacer las cosas.
Es decir, si tú eres un ganador y estás aferrado a Dios, sabe que depende de tu esfuerzo tu victoria. ¿Quieres ser victorioso? Lucha por tu victoria. Porque algunos solamente, voy a poner que el hermano ore, voy a hacer que la iglesia haga vigilia, voy a hacer, los hermanos están haciendo ayuno de guerrero de oración el domingo. No, el que quiere ser guerrero y el que quiere ser vencedor también se mete en el proceso. Digamos, hay poder en Jesús. Deja que Dios obre en la conciencia. Fue lo que hizo Noé. Noé, humanamente hablando, pudo haber dicho muchas cosas en sí porque nunca había visto llover. Tampoco conocían barcos. Y él era el primero que iba a hacer una gran arca en lo seco. ¿Quién movió la conciencia de ese hombre? Solamente Dios. Pero ese Noé también entendió que iban a haber resultados si él se enfocaba en cumplir la visión. Y empezó a construir el arca. Y empezó a predicar. Así lo tildaran de loco. Así le dijeran que estaba fuera de sí. Porque Dios cumplió su propósito. Dios hizo una obra tan inmensa a través de Noé que la gente no lo entendió. ¿Cuántos entraron al arca? Solamente 8 personas. ¿Y cuántos habían? Dice la Biblia que ya la tierra estaba poblada en gran manera. Entonces, el que quiere ser ganador entiende que su resultado depende de la visión como hace las cosas. Y en ese mismo propósito al cual Dios lo llamó, emprende y sigue avanzando. Digamos, gloria a Dios. Dejemos que Dios coja el control de nuestra conciencia. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pero ¿qué pasa? El perdedor cree que es mala suerte y que eso existe y no usa bien la fe. Y tenemos el caso del mayordomo impío, que cuando se fue su señor, entonces empezó a golpear a los consiervos, diciendo, eso mi señor tarda en venir. Y qué bueno que tengamos cuidado porque algunos hoy en día tienen por tardanza la venida del Señor. Pero qué bueno que nosotros tengamos más presente que nunca, que hoy está más cerca que cuando creímos. Y lo que Él ha dicho en su palabra se cumplirá. Y esto que estamos viviendo en este tiempo es parte de lo que el Señor estableció en las Escrituras como señales antes del fin. Bendito el nombre de Jesús. Y está hablando del fin de esta dispensación. Pero el perdedor cree que eso es mala suerte y que eso fue en cosas del destino, pero no sabe usar la fe. Pero el que es victorioso sabe usar la fe y aprende a interpretar el propósito de Dios en su vida por causa de la predicación del Evangelio. Y valora el mensaje que Dios le ha dado. Una locura realmente es pretender resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Si queremos resultados diferentes, tenemos que actuar de forma diferente. Y si esos resultados los queremos ver en nuestra vida espiritual, entonces también nos tenemos que consagrar a una escala mucho mayor. Digamos, gloria a Dios. Un ganador también trabaja muy fuerte, ¿sí o no? El ganador trabaja muy fuerte y se permite mejor calidad de tiempo para sí mismo y para buscar a Dios. El que es una persona victoriosa, trabaja duro y se desgasta. Y los demás dicen, pero ¿por qué se mata tanto? No importa, él sabe que tiene un propósito y que tiene que cumplir el propósito a lo que fue puesto. Amén. Que por qué va, que por qué viene, que por qué fue, que por qué volvió, que por qué hizo esto, que porque tiene un propósito y trabaja duro por cumplir ese propósito. Amén. Gloria a Dios. Y también tiene calidad de tiempo para sí mismo. Hay gente que le dedica el tiempo solo a una cosa, pero ni siquiera se dedican tiempo para ellos mismos. Y uno tiene que sacarse su tiempito también para uno, para reflexionar, para considerar, para analizar. Pero también hay que sacar tiempo para buscar la presencia de Dios. Porque hoy hay mucho afán. Hoy hay mucha ansiedad. Hoy la gente está saturada de buscar cosas para saciar el vacío del alma. El vacío del alma solo lo llena Jesús. Como ejemplo bíblico tenemos el trabajo del apóstol Pablo. Solito y con algunos compañeros que lo rodearon, Timoteo, Bartolomé y Silas. Y varios hermanos que estuvieron cerca al ministerio de él, lo acompañaron mientras él le daba la vuelta a toda Asia predicando el evangelio de Jesús. Y por causa del evangelio le dieron vara. Por causa del evangelio le dieron piedra. Por causa del evangelio lo ataron. Por causa del evangelio lo pusieron en escarnio público y lo subieron allá al
al lugar de juicio con todos los ancianos de la ciudad. Pero él nunca dejó de trabajar duro, porque sabía que Dios le daría la victoria. El problema es que a veces no vemos la victoria porque sabemos que aunque hay que trabajar duro, como que descuidamos. Pero en la fe nosotros debemos seguir trabajando duro, ¿sí o no? Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿queremos ver la gloria de Dios en lo espiritual? Trabajemos nuestra parte espiritual con fuerza. El apóstol Pablo es un ejemplo importante. Ese hombre dedicó tiempo para él, pero también dedicó una forma impresionante de tiempo para predicar, incluso para formar a otros. Timoteo es el caso puntual de la vida de ese varón que se enfocó en formar para que ese legado continuara. El perdedor siempre dice que está muy ocupado. Siempre dice que está, así no está ocupado. Pero siempre dice que está muy ocupado y no tiene tiempo ni para los suyos verdaderamente. El hogar, los hijos, la esposa, que es lo que realmente importa, ¿cierto? O sea, está bien, pero es que, ¿qué pasa? Hay muchos, y esto es un mensaje general, y no tiene prejuicio en ningún sentido, y a veces hay que aclararlo. Pero es que uno conoce en muchas partes, y testimonios de muchas partes, y en donde uno por la gracia del Señor ha estado, de algunos que dicen, hermano, pero es que mi tiempo yo me la paso es trabajando para eso, para ellos. Es que una cosa es trabajar para ellos, y otra cosa es compartir para estar en medio de ellos. ¿Sí o no? Porque muchas veces nos quedamos solamente en el hacer del trabajo para producir dinero. Pero los que son nuestra familia, los que son nuestros en el temor de Dios, necesitan tiempo, necesitan diálogo, necesitan atención, necesitan corazón. ¿Sí o no? ¿Y por qué el enemigo empieza a hacer goles? A veces en los procesos de nosotros como familias, porque dejamos de tener calidad de tiempo para los nuestros. Porque nos ocupamos solo en cosas que son pasajeras. Los detalles es lo más importante. Y peor aún, si no sacan tiempo para los suyos, menos para Dios. Y entonces están en la condición del ejemplo bíblico. Marta, Marta, ocupada y turbada estás con muchas cosas. Pero ¿qué le dice el Señor? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y hoy los que estamos aquí reuniditos en este salón, podemos decir confiadamente que de este día hemos escogido la mejor parte para oír la voz de Dios y seguirnos edificando. Démosle un aplauso al Dios Todopoderoso, que por su palabra nos lleva a ser ganadores y vencedores. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. No nos dejemos turbar tanto por los afanes de la vida y de este mundo. Un ganador enfrenta los retos uno por uno. Amén. Y uno confronta, pero la Biblia muestra que el impío huye sin que nadie lo persiga. Uno a veces quiere hablar con la gente le huye a uno. ¿Pero por qué me huye? ¿Cierto? El que es un ganador enfrenta los retos uno por uno. Y va buscando la forma. Y va entrando por un ladito y va entrando por el otro y va usando una estrategia y va usando la otra. Y si una no funciona, va creando la otra manera de hacerlo. Pero el que es ganador nunca se da por vencido, ¿o sí? No, el que es ganador es persistente. Y ahí sigue. Aleluya. Tenemos el caso de Gedeón. Gedeón tenía miedo y Jesús lo sabía. Bueno, en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Y el Señor le dice, yo te conozco. Y entonces, primero le da casi 32,000 hombres. Pero en la primera prueba le resta 22,000, le quedan 10,000. Y después viene el Señor y le dice, Gedeón, son muchos. ¿Qué le estaba haciendo el Señor a Gedeón? Un proceso para que entendiera que el reto hay que hacerlo por etapas. El reto hay que trabajarlo paso a paso. Pero a veces nosotros queremos ver las cosas todas completas, cuando para ver resultados hay que empezar con algo, así sea pequeño. Pero ir avanzando paulatinamente, digamos gloria a Dios. Mientras que el perdedor da muchas vueltas y habla mucho, pero nunca intenta nada. Es como, estuve leyendo la anécdota de la carreta vacía. Y les voy a contar un poquito. Yo sé que algunos aquí la saben o la han oído. Había un hombre que iba con su niño. Y a la distancia escucharon una carreta y el niño viene corriendo. Papá, es ese ruido, ¿qué es lo que suena?
Y el papá le dice, mijo, es una carreta, pero la carreta es vacía. Papá, ¿y cómo sabes que la carreta está vacía? Porque hace mucho ruido y cuando la carreta está llena no hace ruido. Así son los perdedores, solo ruido. Pero Dios quiere que nosotros seamos a veces de menos palabras, pero de poderosos hechos. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo ese propósito? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que el perdedor da muchas vueltas, habla mucho, pero no intenta nada. En cambio hay algunos que van ahí suavecito, sin vanagloriándose de lo que está haciendo, pero constante, dele, hasta que el Señor hará la obra, porque no se detiene. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más dice aquí la palabra al respecto? Y esta enseñanza. Un ganador dice, soy bueno, pero voy a ser mejor. Y ubicando el caso bíblico es como la aurora. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos, es que me salió una diapositiva distinta a la que tengo en la presentación. Aquí está. Un ganador dice, soy bueno, pero voy a ser mejor. Y es como la luz de la aurora. Amén. De aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Por eso es que la Biblia dice, el que sienta que está bien, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué la gente termina desanimada en el propósito de los procesos de Dios? Porque dejan de tener cuidado de sí mismos. Y nosotros, si de algo debemos tener cuidado, es de nosotros mismos y de la doctrina. Como dice la Biblia, persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Digamos gloria a Dios. El perdedor dice, no soy tan malo como muchos otros. Y no se preocupa por ser diferente, sino que sigue entre el montón. Dios quiere que nosotros seamos gente diferente al montón, ¿sí o no? Para eso nos llamó a ser cristianos, a que marquemos la diferencia. Dios quiere que seamos escogidos. Porque hay muchos llamados, pero no todos los que son llamados están siendo escogidos. ¿Qué es lo que hace que seamos escogidos? La forma de asumir nuestra actitud frente al llamado y de tomar nuestro compromiso por nuestra salvación. Amén. Entendiendo que nuestra salvación le costó la vida a Cristo, uno, y que lo que está en fuego es la eternidad de nuestra alma. ¿Cómo no afanarnos y preocuparnos? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Un ganador compromete. Aleluya. Bueno, aquí hay una diapositiva que me quedó diferente. Ya me ubiqué. Un ganador compromete su palabra y cumple por encima de cualquier cosa, ¿sí o no? Si tiene claro qué fue lo que hizo. Y aunque Dios ya le había mostrado y le había advertido y le había dicho muchas cosas. Si es un ganador, compromete su palabra y cumple su palabra por encima de lo que sea. Amén. ¿A cuánto nos ha costado a veces cumplir un poquito? No es fácil, pero es que el que cumple es porque es un verdadero ganador. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cualquiera no puede cumplir la palabra, pero qué bueno que nuestra palabra sea el propósito de un vencedor. Se comprometió y cumplió porque sabe lo que significa sus votos y todo lo que hizo. Mire el caso de David frente a Goliat. David, humanamente hablando, había podido sentir temor. Claro, un paladín de 4 metros. Y David se dice promedio que era por ahí de unos 50 y pico, unos 62, no eran grandes. Y aparte de eso, el Goliat era un paladín de guerra. Y David ni siquiera se había usado la espada por primera vez. Intentó ponerse la armadura del rey Saúl y no pudo caminar con ella. Pero ¿qué le dice ese hombre comprometido a los hombres? ¿Y qué le dice ese hombre comprometido a Goliat cuando lo tiene de frente? Sí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y aunque sabía que su vida estaba en juego, no renunció a lo que ya le había dicho al rey. Yo pelearé.
Porque así como el Señor me entregó al oso y al león, entregará a ese incircunciso que desafía los escuadrones del ejército del Dios viviente. Y Dios, mirando el carácter de ese jovencito, le respaldó y le dio la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. El perdedor solo es promesas. No asegura nada, para no quedar mal. Solo promesa y no asegura nada. Y cuando falla, solo se justifica. Excusas y excusas y excusas y excusas. ¿Conoce gente así? Habla muy bonito, pero nunca le aseguran nada. Y cuando fallan, solamente un reguero de excusas y justificaciones. Dios no quiere ese tipo de gente. Dios quiere gente como David, que aunque sea un gigante tremendo el que está enfrente, vayan seguros y que su palabra tenga criterio, que Dios respaldará ese buen criterio. Alguien que lo crea, que diga gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí tenemos también el ejemplo bíblico para hablar un poquito de Timoteo. Un ganador escucha, comprende y responde bien, ¿sí o no? Entonces, hay gente que quiere salir adelante, pero no saben escuchar los consejos. Y cuando se estrellan, ay, pero es que a mí se me han dicho. Pero peor aún, es que yo me involucré solo, yo no estuve consultando con nadie. No, de pronto no estuvo consultando con nadie, pero Dios sí le puso a alguien en el camino para que le hablara a tiempo. ¿Sí o no? Entonces, un ganador sabe escuchar, sabe comprender por qué le están diciendo las cosas. El que no es un buen victorioso, comprende a su manera y malinterpreta las cosas. Pero el que realmente entiende por qué le están diciendo las cosas, se ubica y valora el consejo. Amén. Digamos gloria a Dios. Joven Timoteo, que aunque Pablo lo formó, lo instruyó y le dio ejemplo, siendo el pastor más joven registrado en la Biblia, fue uno de los que más propósitos grandes tuvo en la congregación de Efesios. A pesar de que era tan joven, pero porque supo escuchar, comprendió bien el consejo y entendió la responsabilidad que adquiría y nunca se dio por vencido. Amén. El perdedor solo espera su turno. Ah, no, es que todavía no me toca a mí. Qué bueno que nosotros no esperemos siempre lo que nos toque, sino que estemos dispuestos a hacer las cosas más allá de lo que se ha dicho que hay que hacer. Prefiere que otros lo hagan. Ah, no, ahí está este que lo hace y aquel también lo hace y ese lo hace, pero yo no hago nada. Eso es una actitud de perdedor. Dios quiere que todos nos involucremos a hacer las cosas, ¿sí o no? ¡Ay, que yo quiero, Señor, ver tu gloria! Prepárese, lo va a llenar del Espíritu Santo para que predique. ¡Ay, no, Señor, mejor no me el Espíritu Santo porque no voy a predicar! Que hay gente que no recibe el Espíritu Santo es por eso, porque les da miedo que los pongan a servir. Cambie de actitud, porque si quiere ser un vencedor tiene que hacer las cosas. Y es que no lo va a hacer solo, va Dios a estar aquí adentro ayudándole a hacer. ¿O será que nosotros hacemos las cosas solos? Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, la unción del Espíritu Santo es la que nos está respaldando para ver el resultado. Digamos gloria a Dios. Así que no esperemos el turno. Si podemos hacerlo y otro no pudo o no quiere, pues hagámoslo nosotros. Y casi siempre entonces prefieren que otros lo hagan. No, así no. Vamos a hacerlo también. Y lo peor, a los que les gusta o a los que son así como perdedores, no les gusta ser protagonistas, sino espectadores. Pero Dios no quiere espectadores, Dios quiere protagonistas. ¿Ah? El espectador siempre es criticón. Hay que decirlo. Gracias, hermana. Desafortunadamente, el que está solo espectador y no se quiere comprometer a que lo vean, siempre está criticando, pero tampoco hace. No importa, pero si usted quiere ser un canal de bendición, así lo critiquen, hágalo. Porque muchas veces las críticas nos fortalecen y nos enseñan a madurar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Un ganador también sabe respetar. Respeta al que sabe más que él. ¿Cuántos nos hemos encontrado con gente que en ciertas áreas sabe más que nosotros? Yo creo que una de las cosas que más afectan a una persona es pensar que se las sabe todas. Perdimos el año si estamos con esa idea.
Porque cuando más humildes somos y sabemos que otro tiene la razón, entonces le sabemos dar el lugar al otro también. Un ganador respeta a los que saben más que él y trata de aprender de ellos. En cambio, el que no quiere ser un ganador no hace sino pelear con el que sabe más que él, como si supiera. Porque para pelear esos son buenos. Entonces, qué bueno es saber respetar a quien sabemos que en alguna medida por causa de algo sabe más que nosotros y que podamos aprender de ellos. Que mire el caso bíblico, el reconocimiento de Pedro sobre las cartas del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Él lo escribe bien adelante. Hermanos, nuestro hermano amado Pablo, que escribió unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Un reconocimiento de que en la profundidad escritural de cómo Pablo enseñaba, aún habían cosas que para él eran muy duras de entender, pero le dio el lugar. Amén. Eso es humildad. Digamos gloria a Dios. El perdedor se resiste ante los que saben más y nunca quiere aceptar que los demás tienen la razón. Y sigue ahí, sigue en un círculo vicioso de caos y de problemas. El perdedor se resiste ante los que saben más que él. Y solo se fija en sus defectos para entonces decir, no, pero es que mire lo que hizo. Hombre, ¿quién no tiene defectos? Pero nosotros tenemos que aprender a edificar sobre las cosas bonitas que tiene el otro. Y así entonces vamos a tener un excelente perfil y vamos a ayudar no a dañar, sino a construir. Digamos gloria a Dios. Bíblicamente tenemos el caso de Elimas el mago, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Mientras el apóstol, que era un hombre lleno del conocimiento de Dios, estaba intentando evangelizar al procónsul, Elimas el mago no hace sino estorbar la obra. Hasta que se enojó también el apóstol Pablo y lo reprendió. Porque el que es perdedor cree que se las sabe todas y se opone al que de verdad sabe las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces estamos mirando las generalidades entre el ganador o el perdedor, ahí nos vamos ubicando. Amén. Otra característica importante, un ganador se siente responsable. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Un ganador se siente responsable por mucho más que su trabajo. ¿Eso es cierto o no? ¿Aló? ¿Eso es verdad o no? Un ganador se siente responsable mucho más que solo su trabajo. Hay gente que solamente creen que lo importante es el trabajo y de todo lo demás se olvidan. O cumplen de alguna medida, pero no de forma completa. Hay que tener en cuenta que si nos preocupamos no solamente es por el trabajo, sino por todo lo demás que está a nuestro alrededor. Y tenemos el caso del siervo fiel y prudente en la Biblia. Dice, bienaventurado ese siervo fiel y prudente, que cuando su Señor venga, lo haya haciendo así como, dando el alimento a su tiempo, a los que necesitan y atendiendo a la necesidad y todo lo demás. Pero el perdedor no se compromete. Pero es que usted tiene un compromiso. No, yo no me comprometo. El perdedor no se compromete lo suficiente y dice, yo solo hago lo que me mandaron. Cuando uno mira Lucas 17:10, ¿qué dice? Si alguien lo tiene por ahí. Siervos inútiles, digan, cuando hagan solo lo que les mandó decir, digan, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que nos dijo que había que hacer. Dios quiere que vayamos más allá. Ay, hermano, ¿por qué usted hace esto? Y como que hay que hacer, hay que ir más allá, ojalá podamos, amén. Y que esa actitud sea una actitud de todos. Porque como lo dije hace un ratico, para ver resultados diferentes tenemos que actuar diferente. Amén. Y el siervo inútil es el que hizo escasamente lo que se le dijo que hiciera. Bíblicamente hablando, ese es el concepto. Entonces, si yo quiero ser un siervo útil, tengo que ir a hacer más allá de lo que sé que tengo que hacer. Y muchas veces el que es acomedido, por ahí hay un refrán, el que es acomedido se gana lo escondido, ¿cierto? Se gana tesoros importantes, cosas buenas de quienes le sirve. Es una forma de participar también esta idea. Gloria al Señor. Miremos entonces, un ganador siempre es y será parte de la solución. Amén. Siempre será parte de la solución. Pero el perdedor siempre será parte del problema.
no más. El ejemplo, Josué y Caleb. Se rasgaron sus ropas y dijeron, pero ¿cómo si ya el Señor nos dijo que nos va a dar la tierra? Pero habían 10 espías que dijeron no. Y no creían que Dios les iba a dar la victoria. El ganador se fija en toda la pared y el edificio. El apóstol diciendo, cada uno mire cómo sobreedifica. El perdedor solo se fija en el ladrillo que le corresponde colocar y ya. Y no lo mueven de ahí para ninguna otra parte. No es que eso no me toca a mí. Qué bueno que pensemos como Pablo. Amén. Pensemos en cómo sobreedificar, más allá del ladrillito que sabemos que podemos colocar. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Un ganador comparte todo y da lo mejor de sí mismo en bien de otros. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cierto? Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré. Pero hay gente que no se quiere desgastar en el servicio ni en las cosas que son de la obra. El perdedor es egoísta, solo piensa en él mismo. Y solo piensa en su propio yo. Es que yo tal cosa y es que yo aquello y es que mi agenda. No. Sujetemos nuestra agenda a Dios. No hagamos que Dios tenga que sujetarse a nuestra agenda porque es que así no es. ¿Sí o no? Es mi agenda la que se somete a Dios para que veamos la respuesta. Y cómo también afectamos con todo lo que, o ese afecta con lo que hace a otros. Tenemos el caso del rico insensato. Todo lo que negoció, traficó y hizo y ganó y abundó. Y le dice a su alma, come y duerme y disfruta porque ya tienes mucho para muchos años. Y le dice el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Así que realmente hay prioridades y demos lo mejor que nosotros tenemos en el servicio del Señor. Conclusión y aplicaciones, porque me extendí un poquito, pero no quería dejar cortado este mensaje. Estemos de pie y leamos este texto. En conclusión, el ganador sabe que la obra, esta obra llamada Iglesia Pentecostal Unida, sabemos que la obra es de Dios, ¿sí o no? Y que debemos trabajar fielmente nuestra parte. Nosotros hacemos lo que es posible. Él hace lo imposible. Nosotros no dejemos de hacer lo que sabemos que como buenos cristianos debemos hacer. Nunca olvidamos que del Señor es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas son de Él, ¿cierto? Todo lo que está en los cielos y en la tierra son de Él. Todo es de Él. Nosotros mismos ya no somos de nuestra propiedad, le pertenecemos a Él. Y la Biblia también dice que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hagamos nuestra parte, que el Señor, en su amor y fidelidad a su pueblo, hará la parte que Él sabe hacer. Soberano Dios maravilloso. Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido, Señor, para estar aquí, para ser edificados, Señor, en tu palabra, para recordar la gran diferencia entre lo que es un ganador y lo que es un perdedor. Quizá de pronto alguien ha tenido actitudes de perdedor, pero en este momento, escuchando la palabra y esta enseñanza, puede hacer un alto en el camino, puede hacer una mirada introspectiva hacia su alma y puede decir, hoy tomo la decisión de cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no quiero derrotas, quiero victorias. Y el Señor nos llamó para que seamos cabeza y no cola. Un agradecido que le dé un aplauso al Señor Jesús, y así quedamos despedidos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya.